Buenos días, iglesia. Buenos días. Buenos días a todos los que nos están viendo. Le vamos a dar gracias, Señor, por la semana pasada, todo lo que sucedió. El Señor está en control, principalmente con la boda que tuvimos ayer de Mike, un miembro de la iglesia, y su esposa Zully, sí, porque ya podemos llamarlos esposos. Te queremos glorificar, Señor, por esta unión. También queremos darte gracias por la semana que pasó y también pedir por esta semana que entra, que Señor tú nos guardes, ¿verdad? Necesitamos el amparo del Señor. Quiero aprovechar también para orar por los diezmos y ofrendas. Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre, y conmigo el resto de la congregación por tus provisiones, Señor. Tú eres el que provees. Tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Pero más que todo también te damos gracias por nuestra salud. Sabemos que sin salud no podemos trabajar o se puede volver muy difícil, Señor. Así que primero que todo, gracias por nuestra salud. Y bendice a aquellos, Señor, también que están pasando por a lo mejor alguna prueba física. Yo te doy gracias por ellos también, Señor, porque también pueden ser para nosotros de un gran apoyo. Te damos gracias por los diezmos y ofrendas que hoy traemos a ti, Señor, como acto de obediencia, como acto de adoración, que también al dar estamos glorificando tu nombre, Señor. Así que bendice al dador alegre, Padre. Una de las cosas por las cuales también estoy aquí es para anunciar o recordarles que siempre tenemos los jueves a las 7:30, 7:30, no me equivoco, 7:30. El grupo de estudio bíblico, ya estamos finalizando con este que tenemos ya pronto. Nos vamos a tomar un break, pero bueno, nosotros vamos a dar información más adelante del break que vamos a tomar y eventualmente cuál va a ser el próximo estudio que vamos a tener. Señor, tú eres grande. Dice, Dios es grande de ser adorado, ¿verdad que sí? En 2 de Reyes 6 hay una escena donde Elisha está en una batalla. Y entonces detrás de esa batalla dice que Dios mandó miles de ángeles para la batalla, cuando habían pocos de los que estaban batallando contra el pueblo de Dios. Así que con esa idea podemos estar aquí tranquilamente sentados, de decir, tal vez somos pocos, una iglesia pequeña, pero con esta iglesia, con este número pequeño, hay miles de ángeles detrás de nosotros. Y es por eso que Dios es digno de ser alabado. Vamos a entrar en nuestra, si no me equivoco, nuestro tercer domingo de la serie en Gálatas, de la serie La verdad te liberará. Y vamos a ver del 1 al 10, pero solo vamos a enfocar en 5 versículos. Si pueden ir conmigo a la escritura, podemos ver, o si no miran aquí en la pantalla, vamos a leer del 1 al 10, pero solo, como dije, vamos a enfocarlo solamente en 5 versículos. Dice la palabra de Dios: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios, sí, está bien, ¿verdad? No, está bien. Dice,
y de aquellos que tenían reputación de ser algo lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y que ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Padre, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Guíame, Padre. Te pido, Señor, que me dé la fuerza del Espíritu Santo, Señor, para proclamar tu palabra, Señor, con espíritu y verdad, Padre, para que nos escuchen, Señor, y que podamos entender, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor, para que nos recuerde, Señor, de que en ti, Señor, están todas las cosas completas, Padre. Todo fue cumplido, Señor, por la obra de tu Hijo Santo, Señor. Y te pedimos, Señor, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, que venga de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te brindamos este servicio. Amén. En el versículo 8 del capítulo anterior, como lo había dicho ya, Pablo nos advierte de que si algún ángel nos predique otro evangelio que no sea de gran... Sí. Nos predique de otro evangelio que no sea de gracia y merecida de Dios y la justificación y el perdón de pecado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que sea anatema. Y lo dije anteriormente, ese era el mensaje central de Pablo: la justificación por medio de Cristo Jesús. Entonces, a veces nosotros creemos tener discernimiento porque nos dejamos llevar por ciertos líderes, ciertos maestros, pastores, y según nuestro propio interés seguimos a estos individuos. Nos seducen con palabras que son bíblicas y siempre y parece ser verdad. Muchas veces estos falsos maestros se memorizan las escrituras para dar la apariencia de tener autoridad sobre el rebaño de Dios, recordándolo a los fariseos que hacían lo mismo al tomar literalmente, si lo recuerdan, no lo tengo acá en pantalla, pero en Deuteronomio 6:8 dice que las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia sobre tus ojos. Aquí Moisés, cuando escribió esto, estaba hablando de que todos los líderes en aquellos tiempos tenían que memorizarse todas las leyes que tenían que hacer. Y entonces ellos se la ataban como si fuera para recordárselo, para que cuando cayeran cortos, las otras pueblos, otra gente, las personas lo miraran de que eran más justos y perfectos que ellos. Entonces, muchas veces estos falsos se convierten en un CEO. Como dije, muchas veces estos falsos maestros se convierten en un CEO en vez de pastores. Lo que estaban pasando con estos líderes religiosos en ese tiempo, se convertían en grandes líderes, querer ser vistos por la sociedad como más, ¿cómo pudiera decir? Tener más acercamiento con Dios, más perfecto, más justo, y dar una apariencia de tener autoridad. Entonces es eso lo que muchas veces los pastores hoy en día creen tener, líderes religiosos creen ser más empresarios y creen que están corriendo una empresa, creen que están corriendo una organización o una cadena de restaurantes, que todo tiene que ser al pie de la letra y perfectamente como debe. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cuando van a los restaurantes de comida rápida, a veces cuando están pagando, le dicen que por el tiempo que tienen para entregar su comida y poder pagar, le dicen que y como están atrasados, le dicen que se adelanten un poco.
prácticamente están fallando a ella con lo que le impone la empresa para poder llevar el tiempo que tienen ellos de entregar la comida rápida para que venga la otra persona. Y entonces te dicen a veces que vaya a parquear al frente, a un costado. Entonces viene la otra persona que tiene detrás de ti y le dice lo mismo. Entonces no crían esta idea de creer de que están cumpliendo con su deber, cuando literalmente te están mintiendo ahí automáticamente, están haciendo falso testimonio. Y miramos que en todas estas empresas hay políticas y reglas, como le estaba diciendo, hay reglas que seguir para mantener un estatus. En la familia hay reglas también, en nuestra familia hay reglas también para seguir. Pero sobre todo hay restauraciones si falla en algo, sobre todo un familiar. El trabajo de nosotros es restaurarlo, a como sea. Pero esto sucede cuando en verdad hay amor y misericordia y gracia. Hay muchas familias que se han roto y prácticamente no quieren saber nada de sus seres queridos una vez que el familiar rompió ciertas reglas y por consecuencia lo apartan y lo echan a un lado y no hay perdón del todo. Muchos cristianos también han reducido el poder sobrenatural de Dios de la Biblia y lo han reducido a una ética de conducta que tenemos que seguir. Le someten miedo y regla para seguir, como un little checkbox, como para demostración de que su conversión es genuina. Eso es lo que nos ponen en unas congregaciones, que tenemos que mostrar cierta postura y cierta conducta para demostrar de verdad que hay una conversión genuina. La razón por la que estoy diciendo toda esta cosa es porque esa es una introducción a lo que vamos a ver ahora, a lo que nos lleva y lo que quiero recalcar acá. Otros sugieren memorizar la escritura y mantener una disciplina de oración continua. Escuchen esto: adoración familiar, family worship; devoción familiar, family devotion. Y entonces lo hacen como una regla que seguir: la mañana, mediodía, tarde, y al día siguiente se vuelve repetitivamente así. Y todas estas cosas, no les estoy diciendo que son malas, es buena de verdad. Y se deben hacer estas cosas cuando en verdad somos movidos por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos tiene que mover. El problema es cuando se vuelve una obligación y ya no somos movidos por el Espíritu Santo, sino que más bien como una regla que seguir para no ser visto por otros como menos espirituales. Todo esto nos lleva a un estado de depresión espiritual y nos desmoraliza muchas veces. Hasta el punto de cuestionar si somos salvos y más bien si vemos que otra familia lo están haciendo y también no sabemos nosotros qué es lo que está pasando detrás de cada familiar y si en verdad ellos también están igual que nosotros, están siendo atemorizados por también ellos verse como la otra gente los ven a ellos también. Entonces esto es lo que estaba sucediendo. Nos ponemos una máscara encima para aparentar que somos, cuando en verdad a veces no hay deseo de hacerlo, porque esa es la realidad. Somos seres pecaminosos, salvos por la gracia de Dios, y entonces nos oprime a no ver la libertad completa y regocijarnos en Cristo Jesús, y olvidando que es el Señor quien obra en nosotros. Por lo tanto tenemos que esperar pacientemente en Él. Entonces el título del mensaje de esta mañana es Unido por Gracia, y es la razón por la que tuve que traer como introducción ciertos o distintos, diferentes cosas, como donde vamos a estar viendo, como el movimiento de un restaurante de comida rápida, a la congregación y a la familia y a la práctica de nuestra vida cotidiana como cristianos. Entonces leemos de nuevo el versículo del 1 al 5
Y dice la palabra, dice lo siguiente. Entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, y subí por causa de una revelación, y le presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se había infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someterse a una esclavitud. Aquí vemos que ya pasaron casi 14 años desde la primera visita que tuvo Pablo en Jerusalén, y esta vez fue con Bernabé y Tito. Entonces aquí Pablo se está reuniendo con los líderes de la iglesia en Jerusalén, que más adelante vamos a ver quiénes eran. Era Juan, Pedro, y menciona aquí también a otro, y a los otros apóstoles. Miramos que era en el versículo 6, 7, Pedro, Juan, que eran uno de los primeros. Y entonces miramos que ya esta vez no va solo, sí, como la primera vez que se presentó, que lo presentaron. Esta vez va con Bernabé y Tito. Entonces en Hechos 4:36 dice que Bernabé era un levita natural de Chipre, y que también los apóstoles lo llamaban Bernabé, que traducido significa consolación. Eso es lo que significa el nombre Bernabé. Como todos a veces tenemos que tener un hermano que nos consuela en nuestras debilidades, o en incluso que nos enderece cuando estamos siendo un poco desviados de lo que hemos sido enseñados. Y con oración y con devoción uno al otro, en armonía y en amor, se puede consolar uno al otro. También sabemos que fue él, Bernabé, quien presentó a Saulo a los apóstoles y le dijo cómo predicó. Bernabé anteriormente le fue a los apóstoles y le dijo: mire, yo conozco a Saulo, este hombre perseguía a la iglesia, pero no, también vi a Saulo predicar Cristo, y vi también cómo la gente, el espíritu se movía y la gente respondía. Eso es lo que cuando Bernabé presentó anteriormente a Saulo, a los apóstoles. Y que es como este hombre también no solamente predicaba con fuego, con fuerza, sin miedo. Y nosotros sabemos que Pablo era un hombre sin ningún temor a nadie. Pablo era un hombre valiente. Cuando tenía las leyes, él defendía las leyes, pero esta vez Pablo estaba defendiendo a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús se le reveló anteriormente. Entonces después la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía. Sabemos ahí, lo está diciendo en Hechos 4:36. Y lo voy a leer en Hechos 13 del 1 al 6. Dice la siguiente: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado el Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, y el Tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Aquí vemos que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No hay necesidad de que la palabra Trinidad aparezca en toda la Escritura para saber que la Trinidad no existe, porque sabemos que Jehová, Yahweh, el Padre manda al Hijo, y el Hijo manda al Espíritu Santo, y así vemos que los tres coinciden en uno solo. Entonces nosotros por eso que creemos como una iglesia en el Dios triuno. Entonces aquí miramos que el Espíritu Santo dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto la mano sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, escuchen, descendieron a Seleucia, y de ahí se embarcaron para Chipre. Llegaron a Salamina y proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Aparentemente Bernabé era un misionero, dice aquí. Y entonces el Espíritu Santo fue el que da claridad y
porque fue el que habló y los demás apóstoles fueron los que pusieron manos sobre ellos para poderlo enviar, movido por el Espíritu Santo. Pero nosotros a veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo, ignorando el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y queremos hacer lo que queremos. Y es por eso que dije que muchos líderes religiosos hoy en día se imponen como si fueran CEO de una institución o una organización, en vez de escuchar y ser movidos por el Espíritu Santo, hacen lo que ellos quieren, que es lo que les parece ser mejor. Aquí estamos bien claros que no estamos llamados a ir a un lugar y chequear la lista de lo que tenemos que hacer como parte de nuestra vida cotidiana semanal. A veces vamos a la iglesia, check. Oración, check. Cantamos otra música, check. Me voy y mañana la vida sigue igual. Nosotros estamos en verdad llamados a ir a misión. Nuestra misión es donde el Señor nos pone cada día. Nuestra misión es nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestra familia y nuestra comunidad. Nosotros estamos llamados a ir y proclamar. Y no tenemos que estar diciendo todo el tiempo, arrepiéntanse. Sí, estamos llamados a que se arrepientan en pecado, pero a veces estamos llamados a hacer otro tipo de misión. A ser los pies y las manos de Cristo Jesús. A veces la gente viene a Cristo simplemente con un abrazo. A veces la gente viene a Cristo simplemente con Jesús te ama. La gente a veces no hay necesidad que le digamos que se arrepienten para que ellos entiendan que necesitan un Salvador. Porque es el Espíritu Santo que obra en ellos. También observamos que no solo fue Pablo y Bernabé, también llevaron a Tito esta vez, dice aquí en el versículo 1. Dice, también llevaron a Tito, dice aquí la palabra. Pablo nos está diciendo que Tito era el hijo de la fe, en 2 Corintios 2:13. Y lo llama también su hermano en el capítulo 7, del versículo 6, del mismo 2 Corintios. Dice que Dios consuela a los deprimidos y la llegada de Tito lo consoló. Como había dicho, Bernabé, el nombre de Bernabé es consolador, pero esta vez Tito llegó y lo consoló. So, el Señor nunca se olvida de uno cuando estamos en nuestro aprieto, cuando estamos en nuestra flaqueza, cuando estamos en nuestras dificultades, lo que lo metemos a diario. Incluso cuando estamos siendo espiritualmente atacados, el Señor no se olvida de uno. El Señor llama a aquellos hermanos en Cristo que nos den una llamada, un texto y nos consuelan. También Pablo señala a Tito como compañero de fórmula, colaborador, dice aquí. Y la iglesia, con eso en mente, la iglesia es lo que nos lleva al segundo punto. Al primer punto es que la iglesia debe ser una familia en la fe. Si no fuese por el evangelio y la gracia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos sentados aquí escuchándome hablar, la verdad. Posiblemente, casi seguro que nadie aquí tendría nada de qué hablar, nada bueno. Nosotros somos testigos de nuestras empresas, nuestros lugares de empleo, que a veces se reúnen en la mesa de almuerzo y comienzan a hablar cosas que no tienen nada de sentido de común y prácticamente hasta el punto de que parecen ser adolescentes. Me recuerda cuando estaba en la escuela. Pero como nosotros ya, el Espíritu Santo obra en nosotros, sabemos que no tenemos nada en común con esta gente, con personas así. Cada persona busca su propio interés y se relaciona con personas que coinciden con la misma manera de pensar. Cualidades y deseos hasta el punto de competir en silencio, comparando su estilo de vida, carrera, familia y finanzas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, siempre en las conversaciones, cuando hay una persona contando el cuento de que, yo tuve un accidente, también la otra le responde, mi accidente fue más grande y tuve esto, y le comienza a exagerar más el cuento, a disminuir tu historia. Y a veces olvidamos de que la mejor sabiduría es saber escuchar. Otra vez se dice, no, mi hijo está estudiando tal cosa, mi hijo está estudiando esto y está ganando tanto. Estamos en una competencia constante de querer ser mejor que otro.
Vivimos en una sociedad donde nos dicta un estilo de vida hasta el punto de cómo vestirnos, dónde comer, dónde vacacionar y cómo crear una familia íntegra, según sus ideas de cómo ser padre. Todos tenemos un instinto de una idea de querer ser mejor padre que lo otro. Y queremos implementar esta idea de cómo ¿cómo se dice la palabra esta? Aparentar. Sí. A nuestros hijos, según como ellos también crían a los suyos. Vamos a ser honestos, tu forma de parentear no es la misma forma mía, tu forma de disciplinar no es la misma forma mía. Todos los hijos tienen diferentes cualidades, tienen un carácter, tienen una manera de pensar y no funcionan igual. Entonces, esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. Había gente, conversos que venían y líderes de la cultura, que como dice Pablo, que ese hermano, vamos a seguir más adelante viendo cuando dice que venían gente infiltrada a implementar ciertas cosas para poder estar bien con Dios, para hacerle creer que están salvos. Y la realidad es que todos tenemos esta manera de cómo ser padres, de cómo estaba explicando. Cómo manejamos nuestra finanza, dónde comemos, según nuestro bolsillo. Sí, vamos a comer según donde nuestro bolsillo pueda pagar. Pero a veces hemos dejado que estas cosas se infiltren en nuestra vida. Y también estas mismas cosas se han infiltrado en la iglesia. Les imponemos cierta manera de cómo vivir una vida según sus convicciones y no según el evangelio de la gracia inmerecida de Dios, de la cual se nos presentó una vez, se nos predicó una vez y nosotros creímos por fe por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Entonces Pablo regresa de nuevo a Jerusalén después de estar defendiendo su postura como apóstol, no por hombre, habíamos leído anteriormente, ni teología intelectual de instituciones divinas. En el versículo 2 dice, subí por causa de una revelación, dice, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. El evangelio que se nos predicó nos hace una familia de Dios, según los deseos de Dios, según el corazón de Dios, según la revelación de Dios y según a los que Dios llama. El evangelio de la gracia no era para una raza, ni para una etnicidad, ni para una nacionalidad, ni para un grupo de personas intelectuales, ni para personas selectas, ni para ciertas personas en ciertas posiciones. El evangelio es para todo aquel que está lejos de Dios y desafortunadamente el mundo entero está fuera de Dios. Imagínense si Dios decide que vamos a quitar todos los pecadores del mundo y lo vamos a aniquilar. El mundo queda vacío. Y esa es la razón por la cual el evangelio debe ser predicado. Y Pablo no tenía excepción porque él entendía que Dios no tenía favoritismo con nadie. Hermano, no debemos de tener favoritismo nosotros tampoco con aquellos que se ven similar a nosotros y echando afuera a aquellos que no lucen como nosotros. A veces eso nos hace creer de que somos más santos que ellos. Porque no practican lo mismo que nosotros practicamos. O tal vez no tienen la convicción que tenemos. Dice el libro de Santiago 2:8, dice, en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura a tu prójimo. Como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si mostrás favoritismo, cometes pecado y sos hallado culpable por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. Dice, así Santiago nos está recordando que si tratamos de cumplir la ley, nos está diciendo también, ¿sabe que van a fallar? Van a fallar. Y si fallan en alguna, van a ser culpables por todo.
So, ¿de qué te sirve tratar de cumplir 623 leyes, o 33, 633, o 10, cuando sabemos que vamos a fallar una de esas 10, o una de esas 5? De nada nos sirve. Los gentiles eran todas aquellas otras naciones, como estábamos hablando, que no eran parte de la nación de Israel, y esto lo hacían creer que estaban en mejor posición con Dios a los judíos. Tenían muchas prácticas rituales, tenían una conexión directa, según sus creencias tradicionales, se creían que superiores, porque Yahweh se les reveló muchas veces a través de los profetas. Todo esto lo ponía en una posición de alta en filosofía, que lo llevó a adorar más a las leyes, más que a la ley principal que Dios llama a hacer, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda es amar al prójimo. Y sabemos aquí el prójimo de los israelitas, de los judíos, eran los gentiles. Sabiendo ellos esto en las leyes, sabían que su deber era amar a los gentiles. Nosotros somos esos gentiles, hermanos, que los judíos también fallaron al no amar genuinamente. Y hasta el día de hoy no soportan a los gentiles. Somos el prójimo que Israel tenía que amar a sí mismo. Somos el prójimo que tiene que amar a sí mismo. Pero eso no nos hace a nosotros ahora mejor o menos que los judíos. O tampoco eso nos hace que seamos ciudadanos del reino de Dios de segunda categoría, de segunda clase. Ni tampoco lo hace un mejor que otros que no conocen a Cristo. Porque Dios no tiene favoritismo con Israel ni con nadie, ni con nosotros. Dios tiene favoritismo con Jesucristo. Y todo lo que han puesto su fe en Jesús, los pecados no son más. La perfección de Cristo es lo que el Señor mira en nosotros. El evangelio de la gracia tiene que ser predicado a todo el mundo. Y esto incluye al pueblo de Israel hoy en día. Porque la salvación es solo a través de Cristo y no según la nacionalidad, no o por obras o denominaciones, instituciones religiosas. El pueblo de Dios es la iglesia y debe ser una familia. Y le debemos dar la bienvenida a aquellos que no conocen a Jesús, diciéndole que el Mesías del mundo va a salvar a aquellos que están lejos y no conocen de Él. Proclamar el Evangelio es nuestro deber, no solamente para los que están fuera, sino también recordándonos uno al otro como familia que fuimos salvos cuando caemos. Entonces esto nos llevó al segundo punto, que es: pero muchos serán engañados. Dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, dice el versículo 3, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por la causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que teníamos en Cristo, a fin de someternos a la esclavitud. Pablo nos dice que hay que remover todas las cosas que nos ata al judaísmo. Y en el caso de Tito, el hermano de la fe, fue obligado a circuncidarse. En otras palabras, lo estaban convirtiendo a la costumbre de ellos. Y ese es el caso de... Y si es así, el sacrificio de Jesús no nos sirve para nada. Y la venida de Jesús es en vano. Porque si vamos a ponerlo a la perspectiva de que nosotros podemos hacer, no necesitamos de Jesús. Eso es traicionar de verdad la verdad, que es traicionar la verdad en verdad, que una vez fue predicada a nosotros para el perdón de nuestro pecado. Entonces, Pablo hace referencia de dónde era Tito.
Nos está diciendo bien claro, recordándonos que él no era judío. Él no tenía por qué convertirse al judaísmo. Nosotros no tenemos por qué de ninguna forma convertirnos al judaísmo. Por eso que dice, y era griego, dice. Hoy en día hay hermanos que nos dicen que tenemos que hacer ciertas cosas también para convertirnos al cristianismo. Y es por eso que mucha gente no se atreven a ir a pararse, a sentarse a una iglesia. Porque creen que tienen que parar de fumarse un cigarro. Creen que tienen que parar de fumar vapes. Tienen que parar de tomarse una cerveza o un vino. Porque tienen que ir puro, dicen muchas veces. Tengo que ir puro a sentarme a la iglesia. Entonces nosotros le estamos haciendo entender a estos inconversos de que para estar bien en la iglesia hay que portarse de esa manera, hay que vestirse de esa manera, hay que hablar de esa manera. Y le estamos poniendo prácticamente un yugo en el cuello para que puedan venir a la iglesia y comportarse según. Lo que estamos haciendo es prácticamente ciudadanos de la tierra que se comportan en una manera que son dignos para la sociedad, en moralidad. Eso es lo que estamos convirtiendo. No estamos convirtiendo en hermano, en Cristo, en la fe. No estamos convirtiéndolo en ciudadano del cielo. Y entonces muchas veces esto nos obliga a ponernos una máscara para aparentar que somos diferentes. Incluso a los que están sentados ya en la iglesia, a los que una vez ya profesaron la fe en Cristo Jesús, los que una vez fueron bautizados también según el Espíritu Santo. Entonces se ponen esta máscara. ¿Por qué? Porque sienten el temor de quebrar una ley, ya no son vistos como eran antes. Y no estamos hablando de la ley del judaísmo, aquí estamos hablando de la ley que la iglesia ha puesto hoy en día, sin necesidad de poner leyes como lo hicieron ellos. Hoy en día ponemos leyes sin escribirlas, y decimos que somos cristocéntricos, y decimos que predicamos la gracia soberana de Dios. Eso es lo que dicen, pero no te dicen, but hay que hacer esto, but hay que hacer lo otro. Entonces le ponen cláusula a la libertad de Cristo. Como dice, como anteriormente había dicho, es cierto, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y esto quiere decir de que nuestros ojos deberían estar siempre puestos que no somos de aquí, no somos ciudadanos aquí. Sea de donde sean, nicaragüense, cubano, hondureño, mexicano, americano, nuestra ciudadanía está en el cielo. No debemos estar dividiéndonos por partido político. No debemos estar dividiéndonos por donde nacimos. Nosotros lo que deberíamos estar más unidos, porque lo que nos une a nosotros es Cristo Jesús y la gracia soberana que tuvo Dios con nosotros. Nosotros no hicimos nada para merecernos eso. Fue Dios el que tomó la iniciativa de mandar a su Hijo para nosotros poder creer en Él y ser salvos. Porque la verdad, hermanos, sí vamos a fallar muchas veces. Tenemos que tener cuidado cómo practicamos nuestra libertad también en Cristo. No le estoy diciendo que hay que vivir una vida de verdad llena de pecado como vivíamos anteriormente. No, tenemos que practicar de verdad nuestra libertad en Cristo con cautela, con mucho cuidado. Incluso con quién hablamos nuestra lucha, a quién le contamos nuestros problemas, cómo lidiamos nuestras dificultades, porque a veces mucha gente lo usan para poder señalar nuestras debilidades y nos juzgan, incluso hermanos de la propia iglesia. Y eso no nos hace decir, oh, sí, tú me estás poniendo una máscara y tampoco yo no tengo filtro. No, lo que estoy diciendo hay que ser más sabio con estas cosas. Y a veces el que lo siente es el Espíritu Santo. A veces hasta llegan a manipular nuestra fe, poniéndonos una soga al cuello y someternos a una esclavitud impuesta por ellos. Entonces Pablo, en esta reunión importante, privada, con los líderes de la iglesia en Jerusalén, le estaba recordando del evangelio que lo salvó a él en el camino a Damasco.
Ese evangelio que Pablo le está diciendo es el mismo que yo he predicado, y le daba a saber que hay un grupo, le dice, de falsos hermanos que estaban practicando esta costumbre de la cual Cristo los libró. Le está diciendo claramente, hermanos, que ellos estaban practicando ciertas cosas de las leyes y se la estaban imponiendo a los nuevos conversos. En Isaías 51, del 1 al 15, dice la palabra de Dios: ¿Has olvidado al Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que esté temblando sin cesar todo el día antes de la furia del opresor, mientras éste se preparaba para destruir? Pero ¿dónde está la furia del opresor? Al desterrado pronto será libertado, y no morirá en la cárcel, ni le faltará su pan. Porque yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y hago bramar las olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Con esto sabemos que en Cristo Jesús hemos sido liberados de todo. Por tanto, no debemos olvidar que es Dios el que obra en nosotros, y que no nos dejará abandonados aun cuando caemos. Él nos restaurará de toda aflicción que nos imponen estos falsos maestros, haciéndonos creer que tenemos cosas que hacer para obtener el favor de Dios. Cristo fue crucificado, pero también resucitado, liberado. Fuimos por el derramamiento de la sangre, porque como es tan alto los cielos sobre la tierra, así es grande la misericordia para los que temen, dice la palabra de Dios. Y para terminar, dice: el amor de Dios para aquellos que son redimidos es tan grande, y es ese amor que debemos descansar sabiendo que en Él hay misericordia, y es en Él que encontramos nuestro refugio, y es en Él que podemos estar unidos por la gracia soberana de Dios. Vamos a orar. Padre Jesús, Padre nuestro, te damos la gracia, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, Señor, que fue enviado, Señor, para morir por los cautivos, Señor, para morir por aquellos que estaban lejos de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que esta semana nos recuerdes, Señor, cada vez que tratemos de hacer el bien, Señor, que no sea el bien por nosotros, Señor, sino que sea para glorificar tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, y para que no nos vean a nosotros, Señor, sino que vean a Cristo Jesús a través de nosotros, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, y nos proteja esta semana, Padre, para que podamos seguir, Señor, dependiendo como siempre, Señor. Todas las cosas buenas vienen de ti, Señor. Y aun cuando las cosas vienen malas, Señor, sabemos que no viene de ti, Padre, pero tú siempre la usas para el bien, Señor. Para todos aquellos que te aman a ti, Señor. Te damos la gracia, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y es en el nombre de Él que oramos, Padre. Amén.